inclusión y redistribución de la riqueza más elevados y acelerados del mundo. Y el cuarto pilar de nuestro modelo económico es la industrialización, es decir, fuertes inversiones dirigidas a desarrollar el aparato productivo, a producir valor agregado. Cuatro entonces son los pilares del modelo de desarrollo económico boliviano. Lo repito: crecimiento económico, inclusión, redistribución de la riqueza e industrialización. Nos decían las personas del Banco Mundial y de la CAF y de la CEPAL, que vinieron hace 15 días atrás, que este era una excepcionalidad, que por lo general en el mundo hay crecimiento económico, pero hay concentración de la riqueza, o hay distribución de la riqueza, pero sin crecimiento económico, o hay proceso de industrialización, pero sin inclusión social. Estas cuatro características juntas son excepcionales, no es común por lo general en otros países del mundo, pero en el caso de Bolivia se han dado de manera virtuosa y constituyen un gran aporte en términos de desarrollo económico a nivel mundial. Crecimiento económico, distribución de la riqueza, inclusión social, industrialización y tecnología. Con estos cuatro pilares hemos diseñado nuestro modelo de desarrollo al 2025. En estos primeros 5 años, al 2020, nos hemos propuesto convertir la economía boliviana de los 34.000 millones de dólares que hoy tiene como medida a cerca de 55.000 millones de dólares. Ojo, que ya venimos corriendo bastante. Hemos pasado de 9.000 millones, el tamaño de la economía, 9.000 millones de dólares a 34.000. Y si mantenemos este ritmo, el 2020 la economía boliviana tiene que medir 55.000 millones de dólares. Para mantener crecimiento del 5%, distribución de la riqueza, para sacar a todavía 1.7 millones de personas que viven en la extrema pobreza, para garantizar inclusión social de derechos y bienestar social y garantizar industrialización del gas, del litio, de materias primas, la inversión pública es un elemento fundamental. Vamos a invertir en los siguientes 5 años alrededor de 47.000 millones de dólares, solamente por parte del Estado. Y una labor parecida tiene que hacer el sector privado. El sector privado, haciendo un esfuerzo, podría acercarse a la mitad de la inversión pública, lo que significaría que la inversión pública debería estar bordeando cerca de los 24.000, 23.000 millones de dólares en lo que va el año 2016 hasta el año 2020. Con estas características tendríamos la economía más sana, la economía más próspera y la economía de mayor crecimiento del continente. Y ese es nuestro objetivo. Nos hemos propuesto con el presidente Evo garantizar ello. Como dije anteriormente, la inversión pública es clave, es decir, es el dinero que usa el Estado para construir hospitales, construir escuelas, construir carreteras, construir fábricas, industrializar, formar gente, preparar científicos, preparar técnicos. Inversión pública es uno de los motores de nuestra economía. Y para garantizar inversión pública tenemos varias fuentes. La primera fuente, el ahorro interno, nuestro país, las reservas internacionales. Una segunda fuente, los impuestos, el pago puntualmente que hacemos los bolivianos y que dinamiza nuestra economía. Una tercera fuente de la inversión pública es el endeudamiento. Existen otras fuentes de dinamización de la economía, pero ya por el lado del sector privado. En el caso del sector privado tenemos el ahorro en los bancos, que suma alrededor de 22.000 millones de dólares, el ahorro en las AFPs, que tienen sus restricciones, pero eso usa el sector privado,
Y entonces tenemos un sector público que utiliza impuestos, que utiliza reservas internacionales y que utiliza endeudamiento externo, y un sector público que utiliza las fuentes de financiamiento de la banca privada. Estos son componentes que empujan nuestra economía y que permiten el crecimiento y que permiten la inversión. ¿Cómo estamos en términos de endeudamiento? De endeudamiento externo. Estamos muy bien. Tenemos una de las tasas de endeudamiento más bajas del mundo. Voy a leerles. Tengo el resultado al 2014. Ustedes pueden revisar en las páginas de Banco Interamericano de Desarrollo o en las páginas del propio Banco Mundial las cifras que yo voy a darles. Estados Unidos al 2014, endeudamiento respecto al tamaño de su economía, respecto al PIB, 106% de endeudamiento. Quiere decir que está más endeudado que el propio tamaño de su economía. Alemania, 140% de endeudamiento respecto a su Producto Interno Bruto. Francia, 180%. Datos al 2014, por si acaso, fines del 2014. Oficiales. Italia, endeudamiento al 108%. España, endeudamiento al 140%. Suecia, una economía muy próspera, endeudamiento respecto a su economía 176%. Noruega, 190%. Finlandia, 140%. Dinamarca, 240%. Grecia, 153%. México, 35%, es decir, endeudamiento externo respecto al tamaño de su economía, a su Producto Interno Bruto. Chile, 39%, Colombia, 25%, Uruguay, 31%, y podríamos seguir leyendo los más de 203 países que aparecen en las páginas oficiales. ¿Cómo está Bolivia? Endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto, 17%. Por supuesto que no podemos compararnos con una economía tan grande, tan desarrollada como Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un endeudamiento no del 17, sino del 106%. Alemania, ya dijimos, un endeudamiento del 140%, Francia 182%, Japón 60%, Italia 108%, España 140%. Bolivia, ¿cómo está endeudada? Su deuda externa llega a un 17% de su Producto Interno Bruto. Es decir, es una economía, la nuestra, absolutamente sana, absolutamente fuerte y con grandes posibilidades de seguir avanzando. En los siguientes años vamos a seguir endeudándonos, pero siempre en términos muy razonables, por debajo de la mitad del Producto Interno Bruto, lo que hace que permite que eso sea muy manejable. Entonces, el 17% es una de las tasas de endeudamiento más bajas del mundo y del continente, por supuesto. ¿A qué queremos llegar? Bolivia se ha endeudado, endeudamiento bajo, y en los siguientes años va a seguir endeudándose, pero con una característica. La deuda que contrae el gobierno del presidente Evo es una deuda de carácter soberano, es decir, es una deuda que no somete ni los intereses del país, que no somete las políticas públicas del país a condicionamientos externos. Quiero mostrarles cómo nos endeudábamos años atrás, cuáles eran las características de la deuda externa boliviana antes de que el presidente Evo llegara a gobierno. Por favor. Tengo aquí un periódico, La Prensa, periódico paceño, del 16 de noviembre del año 1999. ¿Qué dice el periódico La Prensa? Página 4C. Petrobras, Pérez Compán,
la virtual dueña de las refinerías. Es cuando se privatiza el gobierno de Banzer y Tuto Quiroga. ¿Y qué dice el periódico La Prensa? No lo dice el gobierno, lo dice el periodista, un periódico imparcial. Dice, en la página 5C, la privatización de las refinerías de la estatal petrolera responden a los compromisos asumidos por el Estado boliviano con el Fondo Monetario Internacional. El Acuerdo de Ajuste Estructural 1998-2001, firmado por el gobierno de Bolivia, establece que las refinerías deben ser transferidas a manos privadas hasta diciembre del año 1999. Al haber cumplido este compromiso, el Estado recibirá 35 millones de dólares. Es un informe del periódico La Prensa, que establece con claridad que para que Bolivia acceda a 35 millones de dólares de crédito, tiene que privatizar las refinerías. ¿Instrucción de quién? Del Fondo Monetario Internacional. Esta era la forma en cómo Bolivia se endeudaba ante cualquier organismo internacional. Eran los organismos o los países que definían las políticas públicas en el país. Vuelvo a decir, esto no es en el siglo XIX, ni en el principio del siglo XX, esto es fines del siglo XX, hace 15 años. Fondo Monetario Internacional prestará si se privatizan refinerías. Nosotros no vamos a privatizar nada, jamás, preferimos morirnos antes de privatizar algo para acceder a un crédito, morirnos como personas, antes de aceptar que alguien venga a decirnos que hay que privatizar lo que es público, lo que es de Bolivia. Más acá, por favor. Tengo aquí, es el archivo, no he querido romper el periódico, es el archivo a los periódicos de la Vice. Año 2000, inicios del siglo XXI. Bolivia, gobierno de Tuto Quiroga y Banzer Suárez. Bolivia pide 100 millones de dólares, pero teme que Estados Unidos le otorgue menos. Es el periódico La Razón, del día 1 de diciembre. 1 de febrero del año 2000. Estados Unidos nos presta plata y nos va a prestar los siguientes años. 84 millones en 1993, el año 1998 nos presta 67, el año 1999 nos presta 57 millones y para el año 2000 nos va a prestar 100 millones de dólares. ¿Cómo nos prestaba Estados Unidos 100 millones de dólares? Exigencia de lucha contra el narcotráfico, represión, cierre del mercado de la hoja de coca, muerte, asesinato de campesinos productores de hoja de coca. ¿Va a haber crédito de Estados Unidos? Claro que va a haber crédito, 100 millones. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de intervenir en nuestros asuntos públicos. A cambio de que nosotros sigamos a rajatabla, al pie de la letra, los condicionamientos que nos establece el gobierno de Estados Unidos. En este caso, lucha contra el narcotráfico, represión, erradicación de hojas de coca, detención de dirigentes, cierre de mercados, subordinación de las tropas bolivianas a las tropas norteamericanas. Incluso en el caso del año 2005, a ver si buscan eso, antes que me vaya, año 2004, cuando estaba el presidente Carlos Mesa, crédito a cambio de otorgar inmunidad a las tropas norteamericanas en Bolivia, que incluso ocasionó la ruptura con el senador del MAS, el señor Filemón Escobar, que de manera clandestina negoció eso y fue expulsado por el partido por negociar la inmunidad de tropas norteamericanas en Bolivia. Doy este segundo ejemplo de crédito norteamericano, pero condicionado políticamente e intromisión en nuestros asuntos públicos. Llegaba crédito, pero miren cómo llegaba el crédito.
llegaba bajo condicionante política en asuntos internos de nuestro gobierno. Voy a dar un último ejemplo, puedo traer toda la biblioteca de los años 2000, 2005. Este es uno cercano. Había otro más, uno más que me mostró Lueni, uno me mostró de 2 páginas, me mostraron en... Busquen, pero doy este. Ustedes se acordarán que el año 2003, en febrero del año 2003, febrero negro, hubo un enfrentamiento entre policías y militares en la Plaza Murillo. Hubo varios muertos. ¿Debido a qué fue eso? Debido a que Sánchez de Lozada, gobernante de entonces, estableció el incremento, un impuesto a los salarios. Un impuesto a los salarios. Resulta que ese impuesto a los salarios había sido definido, acordado por el Fondo Monetario Internacional. Me pasó Lueni esta figura, por favor vayan a buscar. Denme un segundo. Este periódico. Lléguelo. Tengo acá el periódico La Razón, 4 de febrero del año 2003. ¿Qué dice? Goni ajustará a los contribuyentes, pero no tocará el gasto reservado. Sigue el titular. Excelente. Hacienda y el presidente anuncian drástico recorte de los gastos corrientes por 32 millones de dólares. El presupuesto del Congreso tampoco se toca. Es decir, gastos reservados, dinero sucio, que el presidente decidía sin rendir cuentas a nadie, 22, 23 millones de dólares, no se recorta, pero sí se aplicará impuesto a los asalariados. Páseme por favor el otro periódico. ¿Qué dice aquí? El gobierno negociará con el Fondo Monetario Internacional desde este lunes un memorándum de entendimiento que le permitirá acceder a una línea de crédito de 4.000 millones de dólares. El presupuesto del 2003 busca imponer la austeridad fiscal y mayor control. ¿Y cuál es el memorándum de entendimiento? Impuestos, está aquí, página 12, La Razón del 26 de enero del 2003. El gobierno revisará los impuestos que pagan las empresas petroleras. Tampoco se ha descartado la creación de un impuesto a los ingresos personales y a la rebaja del IT y del IVA. Creación de impuestos de ingresos personales. Memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Es importante que el país y los periodistas, algunos que son jóvenes, recuerden cómo se negociaba crédito en Bolivia. De esta manera, Fondo Monetario Internacional dice que hay que subir los impuestos. Fondo Monetario Internacional dice que hay que congelar salarios. Fondo Monetario Internacional dice que hay que conservar gastos reservados. Estados Unidos dice que hay que reprimir a los productores de hoja de coca. Estados Unidos y el Fondo Monetario dicen que hay que privatizar empresas públicas. Esta es la manera en cómo se hacían los créditos y el endeudamiento externo hasta el año 2005. Me van a conseguir lo de Carlos Mesa, ¿no? A partir del año 2006, presidente Evo, vicepresidente Álvaro, jamás hemos permitido ni vamos a permitir este tipo de condicionamiento político para acceder a un crédito. Hemos pagado la deuda externa, hemos rebajado del 50% hasta el 17%, y los endeudamientos actuales son de carácter soberano. Hemos entrado a una línea de endeudamiento o de crédito externo con soberanía estatal. Hemos pasado de una etapa de endeudamiento externo con sometimiento y sumisión estatal hasta el año 2005, he dado los ejemplos, a un tipo de
endeudamiento externo muy bajo, bajísimo, pero con soberanía y autodeterminación estatal boliviana. Este es un cambio radical de la lógica del endeudamiento. El día de hoy tenemos endeudamiento, por ejemplo, con el BID. El BID no nos impone nada. El día que el BID se les ocurra imponer algo al país, no aceptaríamos esa línea de crédito. Tenemos deuda, pequeña deuda con la CAF, lo mismo. Es el Estado boliviano que dice, me voy a endeudar para hacer esta carretera y esta carretera. Y la CAF simplemente tiene el papel de un banquero. Cumplimos un conjunto de condiciones técnicas, economía estable, exportaciones buenas, etcétera, y cero intervención en nuestros asuntos públicos internos. Tenemos endeudamiento también con otros países. Estamos negociando, por ejemplo, un pequeño endeudamiento con Austria. ¿Para qué? Para construir un hospital. Se hace convocatorias y aparecen empresas, puede ser austríaca, puede ser italiana, que dicen vamos a construir un hospital, nosotros queremos construir un hospital de 4º nivel, y los dicen yo construyo el hospital a un precio competitivo y traigo el crédito. Estamos endeudados con pequeño crédito con Corea, lo mismo. Vamos a contraer un crédito con Francia. Los países hoy, Francia, Austria, puede ser España, puede ser Corea, cada país del mundo que ofrece un crédito, acompaña ese crédito que una empresa francesa, que una empresa austriaca, que una empresa italiana, que una empresa alemana sea la encargada de ejecutar esa obra. Obra decidida por el gobierno, pero construida por una empresa del país de donde viene el crédito. Vamos a contraer un crédito para construir el ferrocarril en Santa Cruz. Es un crédito alemán. Pues bien, será una empresa alemana quien se haga cargo de utilizar ese ferrocarril decidido por los bolivianos. Se construye el ferrocarril, lo construye una empresa alemana y listo. Ni la empresa alemana ni el gobierno alemán tiene ningún tipo de condicionante en política interna. No lo permitiríamos y si alguna vez lo insinuarían, lo rechazaríamos. Lo mismo está sucediendo con los créditos chinos. El crédito chino, al igual que el crédito alemán, al igual que el crédito coreano, al igual que el crédito italiano, al igual que el crédito austriaco, al igual que el crédito brasilero, cualquier crédito que venga de un país, ya no de un organismo multilateral, sino de un solo país, únicamente establece la necesidad de que el crédito venga acompañado con una empresa de ese país. No una empresa específica, algunas veces sí, otras veces un abanico de empresas que hay que seleccionar la mejor, pero esos son los requisitos de los créditos de gobiernos extranjeros. Esos gobiernos no se entrometen en asuntos públicos de Bolivia. Esos gobiernos no establecen condicionantes de política pública en temas de lucha antidroga, en términos de privatización, en términos de salarios o en términos de impuestos. Esas empresas simplemente, esos países dicen, si va este crédito, lo que pedimos es que una empresa del país ejecute esa obra con la mejor tecnología, de manera competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la modalidad que está asumiendo el día de hoy los créditos. Con organismos internacionales, CAF, BID, Banco Mundial, crédito con decisión soberana del país. Con países que nos prestan, viene el crédito con la empresa de uno de esos países. Está pasando eso con China, está pasando eso con Alemania, está pasando eso con Italia, está pasando eso con Francia y
está pasando eso con los distintos países con los cuales contraemos algún tipo de crédito. ¿Qué ha sucedido? Hemos pasado de una terrible y nefasta etapa de endeudamiento con sometimiento estatal a un tipo de bajísimo endeudamiento con soberanía estatal. Y nosotros ahí nos hemos abierto a distintas fuentes del mundo. Estamos negociando con Alemania, tema de ferrocarriles, vamos a negociar con Austria y posiblemente con Italia y tal vez con España, construcción de hospitales de cuarto y de tercer nivel, cosas que el gobierno ha decidido, nadie nos impone, los hospitales es nuestra política soberana de atención de salud. En el caso de China, con el tema de construcción de carreteras, de construcción de ferrocarriles. En el caso de Rusia, en construcción de centros de investigación atómicos. Es decir, estamos diversificando las fuentes de financiamiento. No vamos a depender nunca más de un solo país. Y mucho menos vamos a depender de Estados Unidos. Porque conocemos que esa dependencia nos lleva a políticas de imposición, de sometimiento. Cualquier país que esté dispuesto a hacer un crédito a Bolivia, agradecemos, pero bajo la obligación de respeto a nuestra soberanía y no intromisión en asuntos políticos internos. Si Estados Unidos lo hace, perfecto, perfecto. Bienvenido el crédito norteamericano. Pero he leído lo que les he mostrado, como era antes, y lo hemos vivido nosotros el año 2006, cuando quisimos acceder al crédito llamaban crédito del milenio, creo. Cuenta del milenio. No pudimos acceder no porque no cumplíamos los requisitos, sino porque no nos sometimos a un conjunto de condicionantes políticos. Está claro que esta diversificación de las fuentes de financiamiento soberano que tiene el país genera problemas y genera malestar a ciertos países. Y por ello, no es casual, una campaña sistemática de carácter político y que pone en juego estrategias geopolíticas a nivel mundial contra créditos de la República Popular de China y de Rusia. Son créditos que anteriormente los gobiernos no contraían y limitaban a nuestro país simplemente a acceder a unas fuentes precisas de financiamiento. Nosotros hemos diversificado y ampliado. Y está claro que eso pone celosos en términos económicos, inquieta en términos económicos y en términos geográficos a otros países. En el continente, Estados Unidos no ve de buen agrado que China tenga presencia económica en América Latina.